hasta que todos me entreguen. Ya va a haber tiempo de conversar. Muy bien. 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Ya no recibo nada. Muy bien. Como pueden darse cuenta, ha sido una lectura introductoria, bonita, sobre todo una visión distinta del derecho. Vamos a abrir las puertas. Vamos a ver, este tema de los pactos prohibitivos, nuestro Código Civil es del año 1984 y aún así guarda mucha vigencia. ¿Está? A ver, por favor, ya les he dicho, después no vamos a hacer mucho tiempo de clase, haremos unos 40 minutos, porque después ya al final les digo por qué. El tema es de que uno puede pensar que este debate, Bullard cuando escribió esto, lo escribió, vamos, 95, 96, en la primera edición del Código Civil comentado. Ustedes tienen la edición más moderna, que es del Instituto Pacífico, está en el material que yo les he alcanzado, pero el comentario de Moisés Arata Solís, un gran también abogado dedicado a la materia, tiene casi 30 páginas. Me pareció un poquito abusivo empezar con esa cantidad, porque es la primera lectura. Luego sí les puedo dejar una de esa extensión y quizá más. Pero digo, vamos empezando poco a poco, no nos abrumemos desde el principio, porque igual, siempre soy de la opinión, en pocas palabras se puede decir mucho. Así de que considero que el doctor Bullard tiene una gran cantidad de artículos. Si no lo conocían, de acto jurídico personas, no sé si el docente que les enseñó personas también hizo alusión a un buen artículo de Bullard que es, por ejemplo, los derechos de la personalidad se transfieren, pero no se lo digas a nadie, ¿no? Es un buen artículo que quizá en clase de hecho de intimidad se lo mencionaron. Si no, lo googlean y les invito a leerlo, porque no es el curso. A lo que iba. El tema principal, hace años que no enseño derecho de personas. El tema principal es algo. El tema principal es de que este debate, esta restricción, prohibición, tiene su vigencia hasta el día de hoy. Tanto así que en mi carácter personal he visto un caso reciencito, donde vemos esto, ¿no? Restricciones de la propiedad. Tribunal Registral, 22 de marzo de 2024. O sea, caliente, nomás. Conforme al 882, no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o grabar, salvo que la ley lo permita. Muy bien. Yo le muestro qué es lo que quiso, o sea, un caso de la vida real. ¿Qué es lo que quiso pactar? A ver, acá era un contrato de anticipo de legítima. ¿Qué es el anticipo de legítima? Quizás algunos ya lo hayan escuchado. Es un contrato de donación que hacen los padres a sus herederos, a los que van a ser sus herederos forzosos. Por algo se llama anticipo. Porque la legítima es la parte que le corresponde cuando uno fallezca a los herederos forzosos. Anticipo es porque lo hago en vida. Supuestamente les va a tocar cuando me muera, pero lo hago en vida, por distintas razones. Las partes en este punto dejan constancia que el presente anticipo de legítima se encuentra sujeto a una condición, la misma que fue determinante para realizar el presente acto, y consiste en que el anticipado destinará los inmuebles identificados a alquiler en favor de terceros, siendo que el dinero producto de dichos alquileres, descontando los impuestos,
sean remitidos a un fondo familiar que los anticipantes crearán para futuras nuevas inversiones. Aquí todo bien, ¿no? Estoy transfiriendo un bien, pero le pongo una condición. Tú tienes que destinarlo única y exclusivamente ¿a qué? A que lo pongas en renta, que lo alquiles. ¿En cierto punto? Sí. Nada me dice qué facultad me estarían limitando. El uso. ¿Pero esa facultad está dentro de las prohibiciones del 882? No. O sea, este cláusula es válido. Pero avancemos. Según la condición expuesta, el anticipado se encuentra impedido de transferir o gravar bajo cualquier título o a destinar un fin distinto al indicado en el párrafo anterior. Acá hay una cláusula de prohibición. Sí. Ya lo había detectado la primera instancia registral. En registros públicos también hay dos instancias, la primera y la segunda. Entonces, pues se hizo el desarrollo, está también en su material de jurisprudencia, no me voy a extender mucho, y pues esto se tuvo que confirmar. En este caso se dejó subsistente. Hay toda una doctrina que desarrollar, yo estoy diciendo resumen. Se dejó subsistente. Acá está mi link de firma también. ¿Bien? Acá está el firma digital, ¿no? Así de que, pues, ¿qué les quiero transmitir? Esto está hasta el día de hoy. O sea, el Código Civil tiene ya casi 40 años y estamos con la misma restricción, prohibición, a la cual de que, bueno, como operador del derecho, tengo que aplicarla si no me guste, pero yo estoy conforme con eso. Discrepo muy cordialmente de Bullard. Ojo. Si ustedes, eso es control de lectura. Ustedes imagino que han comprendido la posición de Alfredo Bullard, que en todo caso, Bullard también diciendo, en todo caso se debe aceptar esta prohibición temporal, como en la Ley General de Sociedades. En ese concreto la posición. Después el ejemplo de las dos personas que viven, que se llaman bien, yo incluso lo puse la semana pasada. O sea, para que ustedes ya lo tengan súper interiorizado. Yo considero que esta opinión de Bullard es un poco difícil de aceptar, porque Hola. Perdón, cuando me llama 3 veces mi asistente porque tengo que contestar. Bien. Decía, esto de Bullard es un poquito fuerte, porque si muestra un ejemplo de esa categoría, uno puede decir, estoy de acuerdo con Alfredo Bullard. Pero si nosotros nos vamos a supuestos de que pueden rayar incluso en la discriminación. ¿Por qué? Porque se detectan, por ejemplo, vamos a un condominio de los llamados adinerados. A veces en estos condominios, en sus reglamentos internos que tienen, dicen, para tú transferir, tienes que pasar por el visto bueno de quién va a ser tu comprador, el visto bueno de la junta directiva de la junta de propietarios. ¿Se ha visto eso? Ustedes me dirán, ¿esa cláusula es válida o no? Estoy diciendo, tú no puedes transferir si no es con mi aprobación. No es válido eso. Pero lo vemos en los reglamentos internos. Me pueden decir, pero ¿y si lo vemos entonces por qué la gente no lo deja de aplicar? Porque también hay un factor muy importante que ustedes hayan estudiado, el factor social. Muchas veces uno dice, no me quiero llevar mal con mi gente, con mi vecino, mejor sí, mire, porque yo le voy a vender a esta persona, junta de propietarios, ¿estás de acuerdo que le vende a esta persona? ¿Y cuáles son los factores de la junta de propietario? Pues quién lo sabe. Suena incluso a que a veces hacen hasta factores discriminatorios. Porque si esta persona puede comprar, ¿por qué yo le voy a restringir la facultad de comprar? Recuerden de que Perú es un país contradictoriamente bastante racista. Es una contradicción tremenda, porque somos un país de gran cantidad de razas. Nosotros también vamos a darnos cuenta que esta disposición como desalienta la inversión, porque yo no voy a saber qué tipo de derecho de propiedad tiene la persona.
Es mejor que exista, y también Bullard lo habla muy someramente, lo que es las manos muertas. Es decir, de que había anteriormente, Código Civil de 1852, la figura de la enfiteusis. No lo voy a desarrollar porque cuando hemos hecho propiedad lo voy a desarrollar más a plenitud. Que era una especie de mayorazgo. Es decir, que las propiedades no podían salir de determinadas familias. Estos señores ocurría mucho en los latifundios, en las grandes extensiones de terreno. Yo siempre le digo, la opción que ha tomado el Código Civil es la positiva, de la libre circulación de los bienes. Posiciones en contrario se van a aceptar, como la del doctor Bullard, pero se tienen que tomar con pinzas. Muy bien, me hacían una pregunta si esto significaba, por ejemplo, en las hipotecas, que en las hipotecas antiguamente se decía en el contrato que si tú hipotecabas tu casa a favor de un banco no la podías transferir a tercero. En realidad esa cláusula ya no se utiliza. En un momento se utilizaba, en varias hipotecas antiguas la van a notar, pero luego se dio se denotó de que está en contra del 882 y la SMS reguló que no utilicen esa cláusula. Actualmente nosotros esa cláusula a lo mucho ponen una cláusula similar de que tiene que avisar al banco, ¿no? Pero no pone así en todas sus letras que está prohibido. Sí, dígame. Profesor, una pregunta. En la cuestión de los bancos, cuando vas a, no sé, requerir un crédito o algo similar, ¿hay alguna cláusula que menciona, bueno, someramente la he escuchado, de que te dice no puedes vender esa propiedad o no puedes grabar esa propiedad? No, ya las cláusulas no dicen así. Ajá, o sea, ya no dicen así, pero si fuera el caso sería nula. Sería nula, se entendería por no puesta. Entonces, si esas cláusulas ya no están dispuestas, ¿por qué de todos modos cuando la persona que hipoteca su propiedad, porque, por ejemplo, pongamos que lo vende, que aún así el banco va y reclama al respecto? Por ejemplo, hay una fiscalía, etc. En realidad te puede reclamar si no eres avisado, porque estás incumpliendo una obligación. Pero no tiene el banco que reclamar porque el banco siempre va a tener la posibilidad de ejecutar el bien, o sea, de hacer un proceso para quedarse con el bien. Lo que pasa es que, como les dije la semana pasada, el banco les conviene de que tú no vendes, porque mientras si tú no vendes, la persona obligada con el crédito se siente más presionada a seguir pagando, porque ya está en juego su derecho de vivienda. Ahora, es común que esa transferencia se haga con pinzas, porque no muchas personas aceptan comprar un bien hipotecado, y si lo aceptan es porque están asumiendo el valor de la hipoteca, que van a seguir pagándola, y también con el correspondiente baja de precio, porque no es lo mismo, no va a ser el mismo precio comprar un bien realengo, desde ya les digo esta palabrita, realengo. ¿Qué significa realengo? Libre de toda carga y todo gravamen. Que realengo es el bien, por ejemplo, en la práctica, los bienes realengos son los que se buscan que se transfieran, porque son los bienes que están en mejor condición, son los bienes más atractivos para un adquirente, porque están libres de toda carga y gravamen. ¿Dónde verifico eso? Bueno, el lugar por excelencia para verificar esto es el registro público, lo que yo les he enseñado la semana pasada. Vamos a ver ahora, ¿sale una otra pregunta? Muy bien, en el transcurso de la semana iré revisando los controles de lectura. Voy a tener cuidado en ver su ortografía, la ortografía del abogado habla bien de... O sea, no se asusten porque no lo digo en mala leche. Lo digo en ánimo de que si les hago no voy a bajar puntos por la ortografía, pero si les hago una corrección, tómenlo en el mejor de los sentidos. Porque actualmente muchos se confía la gente del autocorrector de Word. No debe ser así, al menos no el abogado. El abogado, su escritura habla por él. Como les decía, el 882 del Código Civil tiene
una permisión. ¿Cuál es esa permisión? Dice salvo la ley lo autorice. Es decir, no se puede prohibir, no puede estipularse pactos prohibitivos de transferir o gravar, salvo la ley lo autorice. Perfecto. Vamos a ver algunos pactos prohibitivos especiales. Y empezamos con estos dos, que vienen a ser pactos que están permitidos dentro de nuestro Código Civil y dentro del rubro de transferencias gratuitas. Ustedes sí quizás se acuerdan del cargo o modo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del cargo o modo? Vamos a ver. ¿Cuáles son las modalidades del acto jurídico? Plazo, cargo y modo. Plazo, condición y cargo o modo, ¿no? Bien, parece bien, hay que siempre recordar, ¿no? Porque terminé el curso de acto jurídico y ya volví. Dentro del cargo o modo también se le debe haber indicado que es para actos gratuitos. Para actos gratuitos. Por ejemplo, cargo o modo vamos a encontrar, si se puede hacer en un testamento bajo la facultad de legado, o sea, ¿qué quiere decir legado? Que es que voy a disponer mi tercio de libre disposición y se lo doy a quien quiera, ¿no? Bien, por ejemplo, yo puedo decir en un legado algo similar a esto, ¿no? Digamos que yo soy una persona animalista, me gusta la protección de la naturaleza. No, ya he dicho que los animales no tienen derechos, me gusta proteger la naturaleza. Y dentro de eso está el correcto ecosistema y la protección a los animalitos. Digamos a la siguiente, ¿cuál es su nombre, señorita? Atenea, yo voy a hacer hago un testamento, te doy el legado de una casa para que tú hagas un albergue y te pongo una cláusula diciendo tú tienes que hacer un albergue, tienes la obligación de hacer un albergue. Eso es un cargo o modo, o sea, ella va a tener el derecho de propiedad. No es una condición, ¿por qué? Porque si yo pusiera una condición, la condición le quiere decir que no va a ser la propietaria sino hasta que cumpla con ello. Pero esta modalidad del acto jurídico no admite ello. Acá hay una suerte de restricción, porque ella no puede ejercer plenamente su derecho de propiedad. Porque le estoy diciendo, te lo doy en propiedad, pero tienes esa obligación. La particularidad del cargo o modo es de que ¿qué pasa si incumple con esa obligación? ¿Me tiene que devolver el bien? No tiene que devolverme el bien. Bueno, en primer lugar, ya morí, ¿no? Porque es un testamento. Pero no tendría que devolverle el bien a ninguno de mis herederos forzosos, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que si ella incumple la obligación, tiene responsabilidad civil. Es decir, pueden mis herederos exigirle una indemnización, porque dice, mi papá te dejó esto para que tú hagas un albergue, y no lo estás haciendo, estás incumpliendo una obligación. Y se dan cuenta cómo desde ya pueden diferenciar esto de derechos reales y derechos obligacionales, porque el derecho real no lo pierde, pero en la esfera obligacional sí tiene una situación de desventaja, porque tiene que pagar esa indemnización. O sea, si esta distinción de derechos reales y obligacionales que les hice la semana pasada no es porque a mí se me antoja, ¿no? Porque sí tiene consecuencias para ellos. Ahora, si yo voy a esto, al pacto de reversión, el pacto de reversión sí es distinto. ¿Por qué? Porque ya no lo voy a hacer en este caso lo hice por testamento, incluso por donación también lo puedo hacer. Pero el tema es que en una donación, por ejemplo aquí el caballero, ¿puedes poner el caballero? Cuida, sí, ya, estoy acordando. Poco a poco me voy a acordar de todo. Con Willa le voy a decir, yo te voy a donar, pero ya no lo voy a hacer como cargo modo, lo voy a hacer como reversión. La reversión tiene términos similares. Vamos al mismo ejemplo, te voy a donar mi terreno para que hagas un albergue, pero con cláusula de reversión. Si tú incumples esa obligación, retorna mi propiedad. Eso es distinto, ¿no? Porque está ya retornando a mi propiedad, cosa que no ocurre en un cargo o modo. Esta es la famosa cláusula de reversión. Ustedes reversión, cuando escuchen reversión, lo van a escuchar más en términos de estatales. Porque el Estado hace esto,
El Estado a veces adjudica propiedades diciendo, por ejemplo, adjudica gente que supuestamente lo quiere para vivienda y le dice, tú tienes que construir y te doy 5 años, tienes que construir tu casa y vivir ahí. Yo te restringo y te prohíbo hacer otra cosa ahí. ¿Por qué? Porque si el Estado te está adjudicando gratuitamente, es porque tú quieres vivir ahí, no para venderlo a su vez, ¿no? A veces lo incumplen, les diré, pero la mayoría sí cumplen. Y el Estado le dice, si tú no cumples eso, yo te revierto. ¿Sí? O sea, esto ocurre también para temas del Estado, pero aquí más que nada, eso sería el derecho administrativo, pero aquí más que nada estamos en contratos. Muy bien, estos son pactos prohibitivos especiales, porque si alguien, cuando se transfiere, alguien no puede ejercer su derecho de propiedad de modo pleno. Tiene una prohibición o restricción. Muy bien. El pacto de indivisión en una partición es cuando sucede el derecho de copropiedad. A ver, yo quiero que desde ya entiendan algo y lo vamos a ver cuando veamos copropiedad. Vamos a decir, acá hay un terreno y son 3 personas los copropietarios. Es un terreno, por decir, de 100 metros cuadrados. Alberto, Benito y César. Vamos a decir, Alberto tiene el 45%, Benito tiene el 35%, si los números no me fallan, y César tiene el 20%. ¿Eso qué quiere decir? Significa de que Alberto tiene 45 metros cuadrados, Benito tiene 35 metros cuadrados y César tiene 20 metros cuadrados, porque es lo que equivale a 5 metros cuadrados. ¿Eso es verdad? ¡No! ¿Por qué no? Porque tú tienes un porcentaje. Tú tienes solo un porcentaje. Para tú que ese porcentaje represente una fracción física, tienes que hacer el acto que se llama partición. ¿Me va a decir por qué? Porque puede ser que en la partición las partes se pongan de acuerdo y digan, Alberto tiene 45%, pero a Alberto solamente le vamos a dar 30%. Y Alberto acepta tener 30. ¿Y por qué acepta Alberto tener 30? Porque, no sé, por ejemplo, me van a dar esta parte, que es la parte más fértil. La parte, no sé, que está frente al mar. La parte que está mejor. O sea, yo sacrifico un poco de metraje por una mejor vista, por un mejor acceso, porque la tierra es más fértil. Eso está dentro de lo que ustedes estudiaron el año pasado, autonomía privada, o a veces le llaman autonomía de la voluntad. Yo digo autonomía privada porque la voluntad no es autónoma, sino es privada, es sujeto de derecho. En terminología. No me gusta extenderme mucho en eso. Entonces, ya les dije, tienen que hacer este acto de partición. Pero el derecho civil, el Código Civil, les permite que hagan este pacto de indivisión. Es decir, Alberto, Benito y César llega un momento que dicen, por el momento no queremos hacer partición. Es más, nos vamos a pelear, dicen. Así de que vamos a hacer un pacto que ninguno de los 3 va a solicitar la partición. Porque, ojo, basta que uno lo solicite y los otros 2 están obligados a someterse a ello. Si no por las buenas, por las malas, o sea, a través del Poder Judicial. Entonces, los 3 se ponen de acuerdo y dicen, está bien, no lo vamos a dividir por plazo máximo de 4 años. O sea, ellos mismos están conviniendo una restricción a su derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque en principio cualquiera de los 3 tiene la facultad de pedir, vamos a partir el bien, pero no por su autonomía privada, dicen que ese es el pacto de indivisión. Sobre copropiedad vamos a ver eso, pero por favor, desde ya, esto de los porcentajes, desde ya ténganlo plenamente interiorizado, incluso abogados se confunden con ellos. Patrimonio familiar. A ver, el patrimonio familiar es es algo favorable para la familia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo ya les dije, estoy casado.
bueno, no tengo hijos, pero vamos a poner el caso, tengo 2 hijos, digamos, ¿no? Y tengo un bien que yo quiero, donde yo vivo, mi casa morada, que no quiero que me lo embarguen, quiero que esté protegido frente a eventuales acreedores. Lo que hago es otorgarle el patrimonio familiar. Ojo también con algo, el patrimonio familiar solo va a ser efectivo si es que yo no tengo deudas. Porque si yo ya mantengo una deuda, por ejemplo con Willa yo ya le debo dinero, entonces no va a proceder este patrimonio familiar, porque Willa va a decirme, si tú no me pagas, yo tengo la posibilidad de demandarte al Poder Judicial y solicitar que te embargue esa casa. Pero si yo no tengo deudas, yo sí puedo otorgar un bien en patrimonio familiar. Ojo que cuando esté en patrimonio familiar no puede ser transferido. Bien. Por supuesto, se desnaturalizaría la figura. Y si lo quiero transferir, debo disolver el patrimonio familiar. Estos señores estoy poniéndome, yo solito me pongo una restricción, que no pueden enajenar. ¿Por qué? Porque me conviene a fin de cuentas, conviene a mi familia. Ojo que solo se puede sobre la casa morada, no se puede sobre cualquier propiedad que tenga, tiene que ser la casa morada o vivienda. Este es un especial, ¿no? Que de la lectura lo encontraron. El pacto de no transferencia de acciones. ¿Está permitido en la norma? Sí. ¿Por qué plazo máximo? 10 años. 10 años. ¿Qué norma lo permite? La Ley General de Sociedades. Ustedes ya deben haberlo estudiado. No sé si están viendo sociedades. Se sienten, qué bueno, qué bonito también sociedades. El tema es de que ustedes ya conocen eso, ya saben que... ¿Y por qué? Esto también tiene un fundamento en que generalmente cuando se hacen sociedades anónimas cerradas, yo quiero que sea un grupo familiar. Y por eso en este grupo yo hago ese pacto. ¿Por qué? Porque a veces digo, conozco tanto a esta gente que no quiero hacer negocios con otros. Por eso me conviene ir por ese lado. Me conviene hacer la prohibición. ¿De qué pasa, por ejemplo, si yo hago una sociedad? ¿Cuál es su nombre, señorita? Siete. ¿Usted, señorita, cómo se llama? Luz. Con Cielo y Luz voy a hacer una sociedad anónima. Yo confío en ella, va a ir bien. No va a corresponder de que luego yo venda a un tercero y ya me van a decir, ¿por qué no metes a él si no confiamos en él? Ah, pero hubiésemos hecho el pacto de 10 años, ahí sí estoy, digamos, amarrado a ese pacto. No puedo transferir las acciones. ¿Bien? Estos son unos ejemplos de los pactos prohibitivos. ¿Pueden haber más? Sí. ¿La ley puede contemplar más? Sí. Pero estos solamente son unos ejemplos a lo que hemos señalado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Para cerrar este tema. Entonces cerramos el primer tema. Sí, vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver. A continuación les presento un PDF importante. Son los casos que vamos nosotros a conversar para poder ejemplificar y aplicar los conceptos aprendidos. Hago un disclaimer por derechos de autor. Este material no es mío. Es de las clases de derechos reales que en su momento con el doctor Mejorado llevé y le doy la atribución a él. Por si acaso alguien grave luego digan, ¿por qué? No, yo ya lo dije. Cuando es mío, yo digo que es mío. Si no, no tengo por qué decirlo. Hay que respetar los derechos de autor. Sin embargo, cuando el material es bueno, hay que usarlo. Y yo sé que les va a ser de utilidad. A mí fue de utilidad. Aprendí con eso mucho de derechos reales. También quiero que ustedes lo hagan. Así que vamos a ver un caso. Yo voy a pedir su participación acá, ¿no? Porque a veces me canso. El 3 de febrero del 98, Benjamín vendió su casa a Roberto. En el contrato de compra-venta se estableció la prohibición de Roberto de transferir la propiedad de la casa. Sin embargo, el 15 de marzo del 99, Roberto vendió la casa a Pedro. Dos preguntas. ¿Es válido el pacto de no transferir la casa? ¿Puede Benjamín ejercer alguna acción contra Roberto? A ver, la primera, ¿es válido ese pacto? ¿Qué dice? No, bien, ya leyeron la lectura. Segundo, vamos a ver si acá se ve. Porque algunos dicen, no.
¿Cómo si se dice? ¿Puede Benjamín ejercer alguna acción contra Roberto? No. A ver, Benjamín vendió su casa a Roberto, ¿no? Y pero Benjamín le dijo, tú no transfieres. Acá hay algo que quiero que haya alguna confusión entre algunos de la doctrina. Dicen que, bueno, si bien es cierto puede vender, pero igual aquí hay una obligación que está incumpliendo. Pero esta obligación nace de qué? De un pacto nulo. Por lo tanto, la obligación también será nula. O sea, no me puede decir, Benjamín, bendice, yo te dije que habíamos pactado que no vendieras. ¿Por qué? Porque no se puede plantear eso. Y si se plantea eso, se va a entender no puesto. Se va a entender como si no se hubiese puesto en el contrato. Correcto. Así es que lo que les quiero decir, que cuál es la conclusión de este primer caso, que lo que es nulo es el pacto. No el contrato, porque el contrato puede tener muchos pactos, muchas cláusulas. O sea, la transferencia va a perdurar. La segunda transferencia de Roberto a Pedro, esa va a perdurar, se va a mantener. Porque lo nulo es el pacto. O sea, lo nulo es el pacto. Perdón, de Benjamín a Roberto, porque ellos dos tenían el contrato de compra-venta con el pacto. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? A ver. No, porque eso nace de un pacto nulo. No puedes hacer responsabilidad civil de un pacto nulo. Correcto, entonces, diferente. En el caso que, cuando yo hice la distinción entre reales y obligaciones con el caso que hice con Atenea, a ese pacto sí es válido, ese legado que estoy dando sí es válido. Por lo tanto, eso sí puede generar responsabilidad civil. Esa es la diferencia. Un pacto nulo no puede generar responsabilidad civil. Heredas una casa en Playa Bonita. Cuando te dispones a entrar a tu casa, un guardián de la playa te prohíbe el ingreso, argumentando que previamente debe ser calificado por la Junta Calificadora de la playa. ¿Es válido eso? No, lo hemos dicho como ejemplo. Sin embargo, existe. Y ya les dije que a veces uno se somete a ello por un factor social, más que por un factor legal. Hay veces que uno se somete, porque de todas maneras, el control social, desde penal deben haber estudiado ese tema, es muy fuerte en nuestro país, ¿no? El qué dirán, ¿no? Sobre todo, mientras más altos son los estratos, mucho tiene que ver para el qué dirán. Dicen, no, mejor si me someto, qué dirán mis amigos, mis compadres, mis madres. Sin embargo, legalmente no es válido. Y no debería permitirse, por supuesto. Marta es propietario de un auto Tico. Todavía existe el Tico. 2000. Todavía existe. Ahora son más chiquitos, ¿no? Ahí está una marca bien chiquita. Sochi. Chevy, creo. Porque el Picanto al lado del Tico, el Picanto es una camioneta. El Tico es una lata prácticamente. Bueno, el cual destina a transportar carga pesada hace ya 3 meses. Las estadísticas indican que en esta actividad significa una vida útil de este automóvil de 6 meses. Además, una vez pasados estos 6 meses, es comprobado que el timón de este auto podría quedar descontrolado, significando un peligro para la sociedad. ¿Puede Marta, como propietaria del vehículo, utilizarlo para este fin? ¿Sí o no? Uno puede decir, pero ese derecho de propiedad es un derecho de uso. Sin embargo, el derecho de uso cede frente al derecho de los demás, frente al derecho de una correcta vecindad, frente al derecho al urbanismo, como decía, frente al derecho vial. Es como si yo dijera, porque el auto es mío en estos momentos, enciendo, estoy en la calle, digo, enciendo, estoy loco, enciendo, le pongo petróleo, querosene y lo enciendo. Digo, es mío y yo lo puedo quemar. A menor escala, el caso se parece. Yo no puedo poner en destino, puedo usar un bien para que sea un destino que puede poner en peligro a la sociedad. Dice que si yo manejo este carro con carga pesada, puedes ocasionar un accidente. El timón no va a funcionar bien. Por eso les decía, los derechos reales tienden a ser absolutos, pero no lo son. O sea, descartemos lo que hasta en Roma se planteó. En el derecho arcaico romano sí se decía el derecho real absoluto, el derecho de propiedad.
pero luego se dieron, ya cuando llegamos al derecho clásico. ¿Bien? Correcto. Joaquín da en alquiler el jardín de su casa a Sonido Sociedad Anónima, una empresa conocida de karaoke, que atiende al público de martes a sábado, de 7 de la noche a 4 a.m. ¿Pueden hacer algo los vecinos? ¿Contra quién? A ver, aquí nosotros vamos a estar en un estadio. Vamos a ver, y justamente tiene mucho que ver con lo que pasa hoy en día, ¿no? Acá en mismo San Marcos, ¿no? Han habido quejas, ¿no? Por los conciertos. Afecta el ruido, ¿no? Y sobre todo, bueno, todo eso puchina caro aquí, personalmente, es una. No es hoja, no es puntos ni nada, por si acaso. De verdad hay tantos buenos grupos que. No voy a decir grupos, no, porque Carlos G en verdad no sé qué tiene sus canciones. Pero bien, aquí no lo respeto, pero no lo comparto. A lo que voy es, fuera del gusto musical de cada quien, a lo que voy es de que tiene que haber un límite. Por ejemplo, en lo que es Jockey Plaza, la arena fue clausurada. ¿Por qué? Porque dijeron de que eso del ruido de los conciertos afectaba a los vecinos. Si quieres hacer un concierto tiene que estar aclimatado, tiene que haber barreras de sonido, todo ello. Porque si no, no puedes. Porque estás afectando. Tiene que haber un grado de decibeles aceptable. Esos grados de decibeles generalmente la municipalidad los fija en una ordenanza. Igualito para las construcciones. En las construcciones ustedes ven ahí una construcción. Si es una construcción formal, tiene que tener su licencia y hasta cierto punto el grado de decibeles que puede hacer de ruido y también las horas. Porque yo no puedo hacer las horas cuando me da la gana, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué es lo que puedo hacer? En estos casos, hasta las 4 de la mañana ya es una hora que supera, ¿no? Es más, cuando muchas quejas hay contra los vecinos, a veces juergueros, ¿no? Que hacen reuniones. No. Ahí no más, porque como todo en la vida siempre hay un animal. A lo que iba es de que sí, pues a veces la inmigración es un problema de todo el mundo y como siempre hay buenos y malos y lamentablemente los buenos al final los buscamos dentro del saco de los malos. En todo el mundo, no solo en Perú. Solo que Perú es nuevo porque en su momento no pensábamos que un país iba a estar peor que nosotros, ¿no? Y nosotros vemos Estados Unidos, Europa, pues ahí la inmigración, por ejemplo, si ustedes van a París, ustedes se van a sorprender de lo que es París. Yo cuando fui tuve el síndrome de París, porque si ustedes googlean síndrome de París, yo lo tuve. Yo pensé que era otra cosa París. París está lleno de ratas, París está lleno de estafadores, de ladrones. O sea, personalmente yo digo ya, no sé, si hubiese, no sé, los que han visto el Vengador del Futuro, que se pudieran insertar los recuerdos de haber ido a un sitio, sería mejor. Bueno, volviendo al punto, Total Recall, recomiendo la película. Lo que iba es de que ahora contra quién acciona. Puedo accionar contra los dos, contra el propietario y contra la empresa que está haciendo el ruido en esos momentos. La empresa no puede deslindar responsabilidad diciendo a mí me han alquilado y a mí me han dicho que sí puedo poner, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque está dentro de una zona urbana. Ahora, me pueden decir, pero ¿y qué pasa con las discotecas? Todo? Si están, es que ahí va a depender de la zonificación. Por ejemplo, ese problema hubo en su momento en Barranco, pero luego se dijo que los fines de semana pueden estar hasta las 2 o 3 de la mañana y no hay problema. Ahí sí pueden hacer su ruido porque está de acuerdo a la zona. También hay zonas de discotecas. O sea, con eso no quiero decir, porque yo siempre voy a ser un partidario de que la gente se divierta, pero también dentro de los límites, ¿no? Bien, un par más de casos. Sí. Una consulta más o menos relacionada a eso. En el lugar en donde yo vivo, yo aquí en el cuarto, es un edificio y ahora último le han vendido la parte de abajo
que es el departamento de abajo de una persona que se supone que iba a vivir ahí, pero ahora resulta que lo ha dedicado a un spa, uno de estos lugares donde hacen peinados y todo eso, y ha cambiado el color, que la fachada es de color azul, y la ha querido cambiar a blanco. Los vecinos están pues quejándose con la municipalidad, pero no sé si eso realmente se puede hacer. O sea, se puede quejar porque cambie el color del edificio. Los edificios de toda esa zona son de ese color y esas tonalidades. El único es ese. Depende si hay una ordenanza, pero generalmente cuando se trata de un edificio, en el reglamento interno está la obligación de no cambiar el color, salvo autorización. Eso sí está permitido, porque es dentro de un tema de vecindad. Sin embargo, si es una zona urbana, residencial, es poco probable que pueda tener licencia para ese spa. Poco probable. Quizá por ahí la municipalidad pueda intervenir más rápido. Sugerencia. Como hizo el caso de una chica, ¿no?, en la farándula, ¿no?, que su edificio puso un negocio y la municipalidad se lo cerró. Así, ¿no? La Arica. A ver, primero la señorita y después el señor, ¿no? Ok, había otro caso que había sido mencionado de un pintor que creo que había ganado el récord Guinness, que quería la municipalidad sacarle, o sea, que deje de pintar básicamente, y era su propiedad, se supone, ni siquiera era un edificio o algo similar. Entonces la municipalidad al final, dijeron que lo que estaba haciendo la municipalidad estaba mal, pero ahí hay un límite, o sea, porque los vecinos fueron los que se quejaron. Ahí tiene que ver mucho la subjetividad y el valor medio de la sociedad. Yo te cuento un caso similar. En su momento, ahorita que ha vuelto, la Peña del Carajo. En su momento se quiso cerrar, porque decía carajo, disculpen que lo diga así, pero creo que, ¿verdad?, no nos podemos ofender por esa palabra. Lo decimos siempre cuando va a la selección. Decían que es una palabra que podía afectar a la media de la sociedad. Ese es el parámetro. Más o menos ver qué puede ser ofensivo. En los dibujos creo que se trataba de animes, ¿verdad? Sí, de, ¿cómo se llama? Caballeros de Zodiaco. Zodiaco, Dragon Ball, sí, ¿no? O sea, esos ya son incondicionales. Pero a lo que iba, tiene que ver mucho si puede ser ofensivo. Yo no lo veo ofensivo, más aún estando en su propiedad, ¿no? Más vemos a veces que personas dejan y para que pongan gigantografías de los políticos cuando están en campaña, eso es lo ofensivo, por ejemplo. Y no dice, no, pero es que él autorizó al propietario. Yo digo, ¿por qué en un caso no puede ser considerado ofensivo y en el otro no? La municipalidad ahí sí tiene que hacer un juicio de valor. Yo particularmente diría que no es ofensivo. Javier. Esto más que nada es por curiosidad, pero por ejemplo, toda residencia, condominio en general, o bueno, zona donde vivan varias personas, por ejemplo, en zonas apartamentales, ¿tienen un reglamento interno? ¿O cómo se llama? Mira, la mayoría lo tiene, salvo que sean construcciones antes de los años 60. Ahí, por ejemplo, se permitía erigir sin reglamento interno. Pero por lo general, las nuevas sobre todo lo tienen. Quizá los propietarios nunca lo han pactado, pero la misma inmobiliaria constructora hace un reglamento interno. ¿Y hay alguna forma en la que las personas que deseen, por ejemplo, ver el reglamento, hay alguna página web, registros públicos o algo por el estilo? Tienen que ir al registro público, si se puede. Ahora, otra pregunta me pareció por acá. A ver, pero yo quiero hacer ahí un trabajo como un home studio. Entonces, ¿debería cambiar la propiedad a local comercial o debería ser como propiedad de la vivienda? Bueno, en realidad, si es un tema, si vas a dedicar a un estudio, imagino, para hacer un especie de coworking, claro, yo considero de que sí debería tener la autorización, pero vamos, si es que va a ser un negocio súper pequeño, puede haber también márgenes de tolerancia, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, sí no te lo permiten, al toque te cae. Pero si aquí en Perú, es más, yo también lo considero, tiene que haber un margen de tolerancia. A veces estamos tan cargados, estresados, que todo lo vemos mal, pero yo siempre considero, tiene que haber un margen de tolerancia. Lo que, por ejemplo, hacía, si buscan en YouTube lo que hacía esta chica Arica, sí, pues se excedía de los márgenes totales de tolerancia. En el caso de la compañera están cambiando hasta incluso el color de la fachada, eso excede cualquier margen de tolerancia. ¿Una pregunta adicional? Vamos a ver este caso. Raúl contrata a Coperci
para que éste le proporcione 10 lápices mongol de color negro. Llegado el día que Percy debía cumplir, no cumple. ¿Qué derechos tiene Raúl sobre el patrimonio de Percy? A ver, se parece a un caso muy similar que puse como ejemplo la semana anterior. Responsabilidad civil. A ver, tenemos Raúl a Percy. Hay un contrato, vamos a decir compra-venta. Vamos a ir a una compra-venta de lápices. 10 lápices mongol. Bueno, 10 mongol. Llegado el día que, o sea, por decir, estaba pactado para, por decir un día, el 1 de abril del 2024 tenía que entregarlo. Llega ese día y no se los entrega. ¿Qué derechos tiene Raúl sobre el patrimonio? Ah, era al revés. Vean si te le vende a Raúl. Vamos a corregir los nombres para que no haya duda. A ver, aquí también diferenciamos. ¿Aquí hay propiedad? No hay propiedad. Porque dijimos que para bienes muebles necesitaba un contrato, un título, y necesitaba un modo. ¿Cuál era? La entrega o tradición, para que haya transferencia de propiedad mueble. ¿Aquí hay un contrato? Sí. La compra-venta. ¿Hay un modo y una entrega? No, porque no ha habido entrega. Entonces Raúl no tiene derecho de propiedad sobre los lápices, no obstante hay un contrato de compra-venta. ¿Me pueden decir ahora qué derechos de patrimonio tengo sobre ese patrimonio? Tengo el derecho obligacional. Tengo la creencia de exigir que Percy me los entregue. El cumplimiento de obligación. Es muy importante en materia procesal, que les adelanto, spoiler. Si Raúl tuviera el derecho de propiedad, ya no podría ir a otra acción que ya les he denotado. Ya no cumplimiento de obligación, sino reivindicatorio. Pero en estos momentos no lo tiene. Raúl no tiene propiedad y por lo tanto no puede ejercer una reivindicatoria. Ustedes ya memorizaron el 923, ¿no? ¿Cuáles son las facultades del propietario? Derecho a propiedad. Usar, disfrutar, disponer, reivindicar. Bien, en el examen parcial así toditos quiero que Entonces, esa es la cuestión. Raúl, me pueden preguntar, ¿hay propiedad? No tiene ningún derecho real sobre estos lápices. Lo que tiene es un derecho obligacional, una creencia de exigir que le entreguen los lápices. ¿Bien? Una pregunta aquí, ¿entendido? ¿Todos entendieron? No, para nada, ese es un contrato válido, pero no hay derecho de propiedad, que son cosas distintas. Ahí hay un cumplimiento parcial, ese ya va al campo de derecho a obligaciones, es derecho parcial. Cumplimiento, ya cuando ustedes van a ver el derecho a obligaciones, cumplimiento tardío, cumplimiento parcial, pago total, hay categorías interesantes, pero en mi caso nosotros nos concentramos en la atribución del derecho de propiedad, porque si no nos mareamos. Muebles, todavía no llegamos a inmuebles, solo muebles. Cuando veamos inmuebles vamos a ver una clara diferencia. Muy bien, hasta aquí entonces por el día de hoy lo voy a dejar. Un ratito todavía no terminamos, pero porque va a haber un anuncio. Vayan leyendo esta lectura. control. Enrique Pasquel nos dice en qué momento se jodió el sur. Crecimiento económico, derechos de propiedad y regulación del crédito en las colonias británicas y españolas en América. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué esa diferencia entre los países del hemisferio sur y el hemisferio norte? ¿Por qué los países del hemisferio norte por lo general tienen un desarrollo económico más elevado que los países del hemisferio sur? Mucho tiene que ver con reglas de propiedad. Enrique Pasquel lo explica en esta lectura. Lo trata de explicar, porque al final no hay una ciencia cierta. ¿Bien? Así que esta lectura la estaré tomando aproximadamente 3 semanas. El Alto Egipto va. Pero vayan leyendo. Lo hizo con tiempo para que vayan leyendo.
Está en su material, en el rubro de lecturas. Muy bien. Por hoy vamos a, antes que se vayan, vamos a, en esta oportunidad no soy muy figurete ni nada, pero en esta oportunidad sí me gustaría tomarme una foto con ustedes, porque es mi cumpleaños. ¿Hay alguien afuera que pueda tomar una foto? Para no se rompa. Ahí sonríes, ¿no? Delegada, sus palabras. Ay, por favor. No quiero tapar a nadie, pero tengo que poner el centro, así que me van a disculpar. Así que por favor. Ay, que salgamos sonrientes, la cámara no se puede hacer maravillas. Muchas gracias.